tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. Usted vio que las elecciones el día domingo de Venezuela nos dejaron sorprendidos a todos, porque a pesar de que pareciera que hay un pueblo en contra de Maduro, que hay una serie de movilizaciones, que hay una serie de acciones en contra de su gobierno, el día de ayer nos enteramos que ya se hizo un conteo completo y el señor Maduro nuevamente es presidente de Venezuela, lo cual llama poderosamente la atención. Ahí empiezan a darse profundos análisis en sentido de qué tan transparente puede ser ese Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Electoral de Venezuela en este momento coyuntural tan difícil que está pasando el país, además en un aislamiento internacional que poco a poco lo está estrangulando económicamente. Y bueno, en general, ¿qué pasó? ¿Por qué ausentismo de la población si este era el momento de poder tomar la decisión final? Para hablar de este tema estoy en compañía de amigos de siempre que nos ayudarán a entenderlo y además lo veremos desde dos perspectivas muy importantes. Primero que nada, saludo cordialmente a Manuel Mercado. Bienvenido, Manuel, comunicador estatal. ¿Cómo estás? Verónica, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un saludo para ti, para los panelistas y también para toda la gente que te sigue. Bueno, ¿te esperabas que gane Maduro o ha sido sorpresa? No, creo que se esperaba una victoria de Maduro. Una victoria, perfecto. De la misma manera doy la más cordial bienvenida a Andrés Torres. Bienvenido, Andresito, gracias por estar con nosotros. Te formulo la misma pregunta, ¿esperabas que gane Maduro? Gracias, Verónica, gracias por la invitación. Me cuesta, hace tiempo me declaro incompetente para entender Venezuela porque hay muchas variables que rebasan cualquier análisis objetivo, ¿no? Entonces, si bien se esperaba que gane Maduro, se esperaba también que no sea con la legitimidad, ¿no? Así es como tú lo lees en este momento, ¿sí? Y lo vamos a debatir acá en esta mesa. Tengo el honor de tener en mi mesa nuevamente, y yo siempre que tú vienes, yo digo, pucha, qué suerte que ya no es ministro de la Presidencia, porque ya puede venir al programa. Gusto tenerte. René Martínez, gracias por estar con nosotros. No, a ti las gracias. Un saludo especial a quienes vamos a compartir hoy, intercambiando esta valoración de un difícil proceso democrático y sobre todo los televidentes. ¿Esperabas que gane Maduro? Por supuesto que sí. O sea, ya estaba ganado eso, ¿sí? En mi lectura política, sí. Bueno, tengo una nota de Tibisay Lucena. Ella es la presidenta del Tribunal Electoral, de la Corte Nacional Electoral de Venezuela, y justamente ella tiene el resumen de lo que ha sido esta elección. Adelante, por favor. Lo que es el futuro de este país. Y como lo dijimos, que tenemos tanta confianza en este pueblo, lo decidió en paz y en civismo. Con el 92.6% de transmisión, con una participación del 46.01% y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir: Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos, Henry José Falcón Fuentes 1.820.552, Javier Alejandro Bertucci Carrero 925.042 votos, Reinaldo José Quijada Cervoni 34.614 votos. A partir de este momento se autoriza a las juntas regionales para que en todos aquellos cargos con tendencia irreversible puedan ser adjudicados. Aproximadamente en una hora los resultados a esta mesa pueden ser consultados en la página del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. Está increíble, o sea, una votación bastante fuerte, la de Maduro. Yo te pregunto, René, ¿en qué contexto en qué momento coyuntural se llevan adelante estas elecciones? ¿Qué está atravesando Venezuela en este instante? Es muy importante situarnos en eso porque creo que todos hemos hecho seguimiento
a lo que ha significado este proceso que analistas todo han calificado de alta intensidad política, sin duda, de la más abierta y descarada injerencia del gobierno norteamericano a través de los medios de comunicación, y creo que desarrollar toda una suerte de actividades para invalidar el proceso revolucionario y tener una victoria como la que hoy estamos conociendo, amerita profundizar las evaluaciones. La decisión final de los venezolanos es no solamente profundizar el proceso revolucionario, sino también mantener esa democracia que les ha permitido superar los mayores embates de estos últimos tiempos. Me refiero a la guerra mediática, me refiero a la guerra económica, el haber logrado superar desafíos de más de 24 procesos de participación del soberano y tener victoria de 22, nos muestran una base de legitimidad incuestionable, más allá de las diferencias ideológicas que pudiéramos tener cada uno de los que observamos este proceso. Excelente, muchas gracias. Te hago la misma pregunta. ¿Qué contexto está viviendo Venezuela en este momento? Que pareciera que es absolutamente diferente a lo que nosotros tenemos como percepción desde acá, desde Bolivia y en las redes sociales, en fin. Yo creo que Venezuela vive una crisis política y económica sin precedentes en los últimos 20 años. La falta de legitimidad internacional, la falta de legitimidad interna de Venezuela, la cantidad de denuncias sobre fraudes, de denuncias sobre manipulación, que se multiplican cada día en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en la prensa online, dan testimonio de una realidad diferente a la que vemos formalmente en este paquete formal de las cosas, ¿no? Así es. Venezuela es un país que está en una crisis muy profunda. Algunos medios proyectan 12.000% de hiperinflación, por ejemplo, para este año. Bueno, a ver, aquí dice, según la presidenta de la Corte Electoral, que está cuestionada, y que la Corte, la presidenta y todo está cuestionado, Maduro ha ganado con 5 millones de votos, de 20 millones de electores, o sea, un 25% del electorado total. Un 42% según los datos oficiales, otros dicen que hay un 80% de real, de 80 y pico % de abstención. Habrá que ver de qué quiere decir esto, pero lo más importante es que no existe, como en todas las elecciones del mundo democrático moderno, equipos de veedores internacionales que ratifiquen y fortalezcan y le dan un espaldarazo a las condiciones democráticas, libres y soberanas de un país. ¿No han habido veedores? No han habido veedores de los tradicionales que respaldan las democracias en el mundo. No estamos hablando, no han sido permitidos y existe un cuestionamiento a toda la información sobre Venezuela. Por lo tanto, es como un agujero negro donde todos los datos que salen de Venezuela son cuestionables. Creo que ratifica esa campaña diplomática internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. Porque hay una campaña mediática, hay una diplomática y hay una campaña económica contra el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, creo que eso es más que evidente, ¿no? O sea, no se necesita ser analista internacional para darse cuenta de que el país, o uno de los países que tiene las reservas petrolíferas más grandes del mundo, o sea, que tenga problemas para alimentar a su gente, o sea, no puede deberse a una serie de factores atribuibles solamente al mal manejo económico. Internos. Hay otro tipo de factores, si no es imposible, ¿no? Entonces es parte de ese recrudecimiento de la campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro, que busca evidentemente aislarlo y generar las condiciones para o un levantamiento interno o para legitimar una intervención internacional, contra la cual inclusive se ha manifestado también la misma oposición venezolana. Algunos miembros de la oposición dicen, por favor, déjenos solucionar los problemas solos. Claro, que no les damos ni nariz, ni cascos azules, ni nada. Pero, en cualquier caso, toda esta campaña apunta evidentemente a generar cualquiera de las dos salidas, lamentablemente. ¿Se puede hablar de una garantía de la participación ciudadana en lo que fueron estas elecciones, René? Por supuesto que sí, yo estuve presente allá en Venezuela.
en varias oportunidades, inclusive en el momento donde había mayor violencia política, a tal punto que yo creí que debería estar bien resguardada desde el aeropuerto hasta la Plaza de Armas. No vi ningún solo conflicto, pero no puedo decir que no había conflicto. Sí había en barrios determinados, en lugares específicos. Por eso te decía, es que en un anterior programa también señalábamos que ni el gobierno, ni la oposición política, peor el pueblo de Venezuela, estaba como nos señalaban las corrientes mediáticas internacionales. Ya. Partiendo de lo peor. Pero ha habido un éxodo impresionante de gente que se ha ido a Miami, de gente que se ha ido a Colombia, de gente que se ha ido a todas partes. Habrá que precisar cifras, pero no podemos negar que hay un descalabro económico, cierto. Pero ¿a quién ha heredado Chávez? ¿A quienes virtuosamente han gobernado? ¿Por qué siendo el primer país petrolero tienes semejante hambruna, tenías a esas inmensas mayorías sin beneficios, sin derechos, a diferencia de lo que ahora hace lectura política? Por eso te decía, imagínate desde lo peor, más 3 embates eleccionarios últimos que deberíamos, por ética política, reconocerlas. La muerte de Chávez, del comandante Chávez. ¿Ya? Con eso ya todo el mundo decía, esto está cantado, se cae, y bueno, adiós la revolución bolivariana. Ajá. Uno, en la sonada golpista del 2016, pasaron aquello. Ya. Se había dicho que era imposible esa propuesta, inclusive se señaló de locura, de haber instalado la Asamblea Constituyente. Lograron instalar la Asamblea Constituyente. Se había señalado que los futuros desafíos eleccionarios, con una descarada y abierta injerencia de intereses norteamericanos, iban a ser un fracaso, lo que fue las elecciones regionales de octubre. Tuvieron mayoría. Pero para responder en cortito más, 150 veedores internacionales, ¿les dice muy poco? 2 expresidentes. ¿Quiénes? Zapatero de España, Ya. Correa del Ecuador, ¿serán cómplices de una fantasía a la que la oposición política nos quiere hacer ver? No hay un reconocimiento de legitimidad popular, y los porcentajes en nuestro país, ¿con cuánto gobernábamos antes de Evo? 19, 13, 14. 22. Ahora, el propio gobierno norteamericano, Trump, 21%. Esto entiendo que es un exagerado sobredimensionamiento el hacer observaciones cuantitativas cuando ni siquiera esos ejemplos alcanzan para rebatir una legitimidad. Ahí me quedo, por favor. Tengo un material referido a la baja participación que ha habido en los comicios, que se esperaba tener mayor votación, pero que no se ha logrado aquello. Adelante. En el este de la ciudad parecía un día feriado, calles desiertas y centros de votación desolados. En otros centros, como este de la urbanización San Román, no se abrieron los comicios porque no llegaron los miembros de mesa. Que no ha llegado el personal del CNE, que faltan los testigos, que no han podido abrir las mesas. Muchos electores acudieron a las iglesias atendiendo el llamado de los sectores de oposición. Incluso diputados de la Asamblea Nacional cambiaron los centros electorales por los templos. Decidí venir a misa. No voy a votar, me parece que no es justo lo que estamos viviendo. A esta misma hora se esperaría, o en otras ocasiones había una participación que oscila entre el 22 al 26%. Es decir, hoy hay menos de la mitad de la participación esperada en procesos anteriores. El Frente Amplio, donde participa la Iglesia Católica, llamó a la conciencia de los votantes y reiteró que se trata de un proceso electoral fraudulento. Un proceso, lo señalamos, que no se ajusta al estándar internacional y legal y constitucional venezolano. Los candidatos adversarios de Nicolás Maduro, Henry Falcón y el pastor Javier Bertucci, denunciaron que a pesar de estar prohibido, el gobierno colocó cerca de los centros de votación toldos rojos para controlar a los electores. A través de ese punto rojo escaneando los carnés o el carné de la patria, ofreciendo recursos a la gente. Y exigimos al CNE que por favor de inmediato se ponga sobre estas denuncias y se ponga en la vigilancia de todos los centros electorales para garantizar al pueblo venezolano La votación internacional se la va a tener todavía en unos días, ¿no es cierto? Porque hay, por ejemplo, en Miami, que entiendo que hay casi
4 millones de venezolanos o algo así, cosa que es impresionante que haya salido tanta gente de ese país. ¿Cómo interpretas este ausentismo? Es que yo no logro entender. Si ellos quieren cambiar algo, ¿por qué no van y votan? Yo creo que, a ver, la desconfianza en la institucionalidad es muy grande. Venezuela es un país que está en una crisis económica muy profunda, como decía René, como decía René, está en Venezuela. En Venezuela después de las 7 de la noche no puede salir a ningún lado. Prácticamente ya los jóvenes no van a fiestas, no tienen fiestas en las noches. Existe una inseguridad ciudadana por la delincuencia que existe en Venezuela, casi invivible. Gente desesperada, yo conozco particularmente venezolanos desesperados que salen, que llegan a Bolivia, que van a otras partes del mundo, desesperanzados. Un país que no tenía una diáspora internacional, un país que no estaba acostumbrado a irse a ningún lugar en absoluto, porque es uno de los países más ricos del planeta Tierra, no de Sudamérica, sino del mundo. Un país que ha llegado a tener durante la época de Chávez el barril a $100 el barril, que ha ingresado miles de decenas de millones de dólares a su economía y que no ha sabido transformar ese dinero en un desarrollo y en un bienestar social, en una igualdad social, en un abastecimiento económico, en un modelo económico sostenible, autosostenible. O sea, no estamos hablando de Haití, que es un país pobre, no estamos hablando de países africanos que no tienen ingresos, estamos hablando de una Venezuela que tiene los mismos índices de corrupción, de delincuencia de países africanos, de Haití, etcétera, pero estamos hablando de un país que es inmensamente rico, donde el dinero en cantidades ingentes que ha entrado durante casi 2 décadas no ha logrado generar un desarrollo. Y después de tanto tiempo echarle la culpa a los anteriores gobernantes me parece lo mínimo irresponsable. Ahora, es muy irresponsable hablar de Venezuela con los datos oficiales y también es muy irresponsable hablar de Venezuela con los datos alarmistas, ¿no? Por eso digo que es un lugar difícil de analizar, porque no hay confianza en los datos que dan los organismos internacionales, los oficiales, y tampoco hay ninguna confianza en los datos que se generan desde los medios. O sea, que están viviendo así en una nube, no se tiene conocimiento exacto de lo que hay. Yo creo que Venezuela es uno de los grandes problemas de la región. Yo creo que Maduro ha llegado al punto que es absolutamente indefendible, no importa la ideología que tengas y en el lugar político en el que estés, la posición de Maduro, las declaraciones de Maduro, la política económica de Maduro, la política internacional de Maduro, las declaraciones de Maduro, obedecen a la mayor actos de irresponsabilidad que un estadista ha podido tener, o presidente o líder de un país en los últimos 50 años en América Latina. Yo creo que es realmente el ejemplo más triste de un modelo que no ha funcionado. Y yo creo que estamos en la etapa que hay que tener la valentía y sobre todo la autocrítica y la crítica y la transparencia de ponerle los puntos a las sillas y decir, esto no está bien, ¿no? Si el río suena es porque piedras trae. Tiene vínculos con el narcotráfico, tiene vínculos con redes de corrupción denunciadas a nivel internacional, tiene cuentas internacionales congeladas. Por donde veas sale pus, ¿no? Si ves en lo económico, si ves en lo político, si ves en lo social, en lo académico, absolutamente donde tocas Venezuela sale pus. Entonces es un momento que hay que ser críticos porque es un tema de la región, que le afecta a la región, para poder solucionar las instituciones. La gente no participa porque le ha perdido confianza a la institución, ya le ha pasado en el pasado y además tiene una posición totalmente atomizada, igualmente mediocre como el gobierno, ¿no? Interesante, le ha perdido, pero es casi una actitud de desmoralizada, entonces no voy, no voto porque ya sé quién va a ganar. Un poco sobre eso, ¿hay transparencia en el Consejo Nacional Electoral, Tibisay y todos ellos que ya ha sido varias veces acusada de estar totalmente alineada al gobierno de Maduro? Mire, lo que dicen diferentes instituciones electorales, políticas, de diferentes lugares del mundo, es que sí es creíble. Es que sí es creíble, por un lado. Pero por el otro lado, si hubiesen situaciones en las cuales se pudiera comprobar que definitivamente no es creíble con el Consejo Nacional Electoral, definitivamente no estaríamos ante un ausentismo del 60%, sino de un 80, 90%, o tendríamos situaciones realmente inmanejables. Un poquitito
es que en este momento también tenemos que analizar con cuidado algunos de los datos, ¿no? El ausentismo siempre es mayor en los países donde no es obligatorio el voto. ¿Sí? Por ejemplo, el anterior año solamente el 47% de los chilenos ha participado para elegir su presidente. Es cierto, ¿sí? Es cierto. Entonces ahí teníamos, ¿cuántos? 53% pero de en un estado ausentismo. en el cual no existe una convulsión tan fuerte como Venezuela, ¿no es cierto? Sí, o sea, es que ahí te das cuenta, por ejemplo, que lo que vemos en los medios de comunicación es una realidad. Y lo que está sucediendo en Venezuela efectivamente es otra realidad. Primero, no hay un país donde una crisis económica del tamaño que nos están mostrando los medios de comunicación es aguantable. Segundo, ningún gobierno podría mantenerse bueno, en este caso podría mantener tanto tiempo, las instituciones y tanto tiempo, si es que no tuviese cierto tipo de respaldo político, porque no tenemos las calles de Caracas repletas de militares. El ejército no está en las calles. Es verdad. No está en las calles, ¿no? Entonces, tenemos que considerar muchos elementos más allá de lo que vamos viendo en los medios de comunicación, pero para redondear. O sea, puede ser una interpretación totalmente falsa, pero hay hay un éxodo impresionante de gente. Eso es evidente. Y hay una crisis económica que también es evidente, pero que tiene además una serie de explicaciones donde evidentemente juegan una serie de factores. Uno de ellos, quizás los más importantes, es que Venezuela lamentablemente nunca ha sido un país que ha desarrollado una industria propia. Es decir, que importaba hasta el papel higiénico. Cuando decíamos, no tiene ni papel higiénico, evidentemente, porque es un país que vivía de la renta petrolera, que sigue viviendo la renta petrolera, que importa casi todo. Entonces, lo que tiene que Maduro, o sea que Chávez y Maduro no ha hecho ningún cambio en ese modelo productivo que debería haber sido el gran desafío, ¿no es cierto? Han intentado, pero es muy difícil revertir cierto tipo de problemas estructurales que tienen que ver con la forma de organización de la economía venezolana. En Venezuela la gente está acostumbrada, siempre estuvo acostumbrada, a gozar de cierto tipo de estándares de calidad en cuanto a los productos que consumía, a los bienes a los que podía acceder y a los servicios, ¿no? Eran como unos ricos eternos, ¿no es cierto? Hasta las clases más populares compraban Nike y pantalones Calvin Klein o Levi's. Es decir, es una cosa impresionante el estándar de vida que tenían los venezolanos. Por un lado, y por el otro lado, eso te ha configurado una estructura económica en la cual los importadores y los que hacen toda la cadena de distribución son los que realmente detentan la capacidad económica, y en ese caso de la mayor parte de la economía venezolana, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que hay que analizar con cuidado, solamente como un dato adicional. Hay una hiperinflación terrible este año, pero lamentablemente Venezuela siempre ha tenido estándares de inflación sumamente elevados. Evidentemente no a la altura de lo que se tiene este año o en pasados años. La próxima media hora vamos a hablar del aislamiento en el que está viviendo internacional Venezuela. Vamos a hablar también de que si esto es motivo o no de esa crisis económica que ellos están viviendo. Yo les comentaré un poco a dónde he acudido para poder entender lo que sucede en Venezuela, porque por lo visto los medios de comunicación somos muy poco creíbles, porque mientras ves CNN y Venezuela se está cayendo, ves Telesur y Venezuela es el auge y el paraíso absoluto. Entonces, ¿en quién debemos creer? Encontré otro medio para poder entender qué está sucediendo en Venezuela. A la próxima media hora les comento. Ya regresamos. Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías.